Buenos días a todos. Mi nombre es Lara Vallés y soy una estudiante de segundo año de doctorado en la Universidad de Valencia, en concreto del programa de doctorado llamado Lenguas, Literaturas y Culturas y sus aplicaciones. Mis investigaciones giran en torno a las hibridaciones culturales reflejadas en el arte y más concretamente en la literatura en todas sus formas y medios, ya sea narrativa, cómic, etc. En primer lugar, me gustaría agradecer a la organización de este tercer Congreso Internacional Identidades, Inclusión y Desigualdad, que tiene la intención de derribar fronteras y construir puentes. Bueno, en esta ponencia os hablaré de la construcción y vivencia de identidades híbridas y de cómo la literatura es una herramienta para precisamente burlar fronteras y tender puentes, y lo haré apoyándome en la obra del escritor guatemalteco Eduardo Halfon, que aborda, a veces de manera tangencial y otras de forma más directa, las hibridaciones culturales en primera persona. En primer lugar, eh, es necesario apuntar que Eduardo Halfon es un escritor muy prolífico que tiene más o menos una veintena de novelas. Es un escritor guatemalteco de familia judía y que encarna en sí, en su persona, de una manera muy explícita y muy significativa las hibridaciones culturales y la multiculturalidad. Entre otras cosas porque sus abuelos, uno de sus abuelos era polaco, otra egipcia, otro abuelo libanés y otra siria, todos árabes judíos, árabes y judíos. Bueno, he elegido hablaros de este autor porque, aparte de todo lo que hemos dicho, su historia personal está cosida, plagada de una necesidad de flexibilizar la identidad y las raíces. Em, bueno, él y su familia huyeron de Guatemala, huyeron del clima de violencia que allí se respiraba, cuando Halfon tenía 10 años recién cumplidos. Huyeron a Estados Unidos, emigraron, y él y su hermano aprendieron el inglés de forma automática y rápida y de hecho él dice en sus novelas que casi olvidó el castellano y Guatemala. En concreto, para esta ponencia voy a centrarme en tres de sus novelas. Voy a hablaros un poco brevemente de tres de sus novelas, que son Monasterio, Duelo y Un hijo cualquiera. Tuve la suerte hace unos meses de conocer en persona a Eduardo Halfon al hilo de la publicación de su última novela, Un hijo cualquiera, y él mismo me recomendó Duelo y Monasterio por ser, en su opinión, las que más reflejan, las novelas suyas que más reflejan las cuestiones de interculturalidad e hibridación. En primer lugar, tenemos Monasterio. No os puedo mostrar la novela ya que la tengo en formato digital, pero sí que quiero leeros un par de citas. Brevemente, hay que apuntar que la novela transcurre en Israel. Halfon y su hermano han viajado hasta allí. La novela comienza en un aeropuerto, eh, lo cual ya es destacable, ¿no? Y bueno, han ido a asistir en un primer momento a la boda de su hermana, que se casa con un judío ortodoxo norteamericano. Bueno, Eduardo Halfon aprovecha para hablar del desasosiego que siente, también del fanatismo religioso, de la incomodidad, ¿no? Ante ese fanatismo y por supuesto aparece como trasfondo el conflicto, el eternizado conflicto palestino-israelí. De hecho, una de las citas que quiero leeros es la siguiente. Halfon, acaba de subir a un taxi y le pasa lo siguiente. De pronto le gritó el conductor, en un inglés aceptable que de dónde era. Le dije que de Guatemala. No sé si no me oyó o no entendió o no le importó. Pero judío, me gritó en un tono casi insolente. Sonreí y le dije que a veces. ¿Cómo así a veces? Me dio pereza explicarle una broma tan mala. ¿Árabe? Me preguntó y le dije que no. Son malos los árabes, sentenció en un pobre inglés. Iba a decirle que mi abuelo había sido un árabe judío de Beirut, y mi abuela una árabe judía en Alejandría, y mi otra abuela una árabe judía de Alepo, y que eso entonces me hacía a mí también un poco árabe. Pero no acaba ahí, ya que el taxista sigue. Malos los árabes, dijo, muy malos, dijo. Hay que matar a todos los árabes. Volvió a mirarme por el espejo retrovisor. Delante de nosotros, entre el grupo de personas cruzando la calle, pasó una señora en burka negro que llevaba de la mano a una niña de 5 o 6 años.
Gente inmunda, dijo. Hay que matar a todos los árabes. Volvió a gritarme por el espejo retrovisor. ¿No cree usted? Preguntó observándome. ¿Acaso retándome? Y bueno, hasta aquí la cita, pero voy a apuntar, voy a deciros que la anécdota acaba de una manera bastante impactante, ya que Halfon, para salir como puede de ese momento tan desasosegante, eh, enfrenta al taxista, pero de una manera particular. Y es que le pregunta qué método propondría. Vale, él dice que accede, que está de acuerdo, ¿no? Finge que está de acuerdo y dice, vale, estoy de acuerdo, hay que matarlos a todos. ¿Qué método propone usted para hacerlo? Lo cual deja al taxista bloqueado y en un estado de bloqueo de nervios y, bueno, genera una situación incómoda, ¿no? La tensión se puede cortar. Y es que, pues, obviamente esta idea nos remite, ¿no? De alguna manera nos evoca el holocausto y los métodos que los nazis utilizaban para terminar con los prisioneros de los campos de exterminio. Y bueno, para terminar con esta novela, con Monasterio, he elegido otra cita que aparece ya hacia el final. El contexto es una conversación de Halfon con una vieja amiga y hablan sobre, bueno, sobre una antepasado de Halfon que tuvo que hacerse pasar por una niña en un convento, en un internado, ¿no? Para poder sobrevivir. Y bueno, cambiarse, claro, cambiarse el nombre, la identidad, y otra vez volvemos a las identidades, a la necesidad de flexibilizarlas, ¿no? Y la cita dice así: de pronto percibí un leve dolor en la mano izquierda. No me había dado cuenta de que hacía rato la tenía cerrada, bien apretada, empuñada con demasiada fuerza. Pero pese al dolor, aún no quería desempuñarla, quizás por mantener la pose de valentón, quizás por miedo de que al abrirla encontrase allí, escrito entre las líneas de mi palma con tinta negra, mi otro nombre, mi nombre hebreo, Nasim. Esto ya nos habla, ¿no? De un poco lo que yo apuntaba antes, de cómo el propio Halfon encarna en su persona la hibridación. Y es que tiene dos nombres. Su padre lo bautizó, o sea, lo bautizaron como Eduardo y a la vez como Nasim, como Nisim, perdona, que sí, perdonen, que significa milagros, literalmente, y que es el nombre, su nombre hebreo. Vale. Como no hay tampoco demasiado tiempo, pasaré a la siguiente novela, a hablaros de la siguiente novela, que es Duelo, es esta de aquí. Esta sí que os la puedo mostrar. Y bueno, Duelo es una novela en la que el fantasma de un nombre, del nombre de un fallecido, flota sobre la familia de Halfon. El fallecido es el que fuera hermano mayor de su padre, de nombre Salomón. Y bueno, he seleccionado algunas citas que se centran en el tema también de la hibridación y de la identidad y de los puentes entre identidades, ¿no? La primera dice así: no sé en qué momento el inglés reemplazó el español. No sé si lo reemplazó realmente o si más bien adopté el inglés como una especie de vestimenta que me permitiera ingresar y moverme con libertad en mi nuevo mundo. Apenas tenía 10 años, pero acaso entendía ya que una lengua es también una escafandra. Días o semanas después de haber llegado a Estados Unidos, y casi sin darnos cuenta, mis hermanos y yo empezamos a hablar solo en inglés. Aquí aparece de nuevo la importancia del idioma en la configuración de la identidad personal. Al hilo de esto, en la página 59 tenemos otra cita bastante bella, ¿no? que dice así. En una conversación que tiene el autor en Guatemala con un hombre de allí que le vio crecer, que le conoció de pequeño. Bueno, un trozo de conversación dice así: dígame, joven, usted y sus hermanos crecieron fuera del país, ¿verdad? Me preguntó don Isidoro mientras emitía un vaho de humo, y yo le dije que sí, que nos fuimos del país de niños, a Estados Unidos, y pasamos muchos años allá. Tantos años, le dije, que a veces siento que ya no soy de aquí. Don Isidoro hizo un par de chasquidos con la lengua, sonriendo, meneando la cabeza como para señalar la totalidad de aquello que nos rodeaba. Usted, joven, dijo, siempre va a ser de aquí. De nuevo, se nos habla de esa flexibilidad y eh, ese puente y esa flexibilidad de la identidad propia, ¿no? Esa evolución, esa capacidad de evolucionar que tiene la identidad cultural. Eh, vale, después, por último, tenemos Un hijo cualquiera, como había anunciado al principio, que es esta novela de aquí. Esta. Bueno,
Un hijo cualquiera es quizá de las tres la que menos ahonda a lo mejor en cuestiones de hibridación, pero también lo hace y también aparece constantemente. Una de las citas que he querido señalar es la siguiente. Tuve que marcharme de Estados Unidos. Mis estudios habían terminado y estaba ahora obligado a volver a Guatemala, un país que ya no conocía. Para que no nos liemos, este es el momento en el que Halfon, tras acabar sus estudios universitarios en Estados Unidos, regresa a Guatemala y ve el país en el que nació como un país que le es extraño, que le es ajeno, porque él no se ha criado allí. Después, una cita al hilo de esta también, es la siguiente. En un momento dado en que está haciendo una sesión de acupuntura con un doctor, dice, le hablé de mi infancia, le hablé de mi familia, le hablé de habernos mudado a Estados Unidos cuando yo tenía 10 años y casi haber perdido mi español. Le hablé de mi retorno forzoso a Guatemala y ese forzoso ya nos da mucha información de lo que decíamos antes, de cómo al final el país de origen acaba pareciendo el país extraño, aunque sea tu país, aunque no deje de serlo. Bien, tras haberos hablado y presentado estas tres novelas, eh, llegamos a una serie de conclusiones, ¿no? La primera sería que la literatura es un medio artístico muy apto a la hora de hablar de cuestiones de interculturalidad. La literatura en cualquiera de sus manifestaciones, como hemos dicho, ya sea narrativa, ya sea cómic, etc. La segunda es que el punto de vista autobiográfico también es muy apto a la hora de hablar de hibridación. Es común en autores que tratan temas de hibridaciones culturales. Es frecuente también que la causa de la inmigración sea un clima de violencia en el país de origen. La siguiente conclusión sería que el idioma es clave, es un elemento muy importante de la identidad cultural y por ende de la identidad personal. Por último, estaría la importancia de atender a los casos particulares en vez de teorizar tanto. Hay que escuchar a los protagonistas de las historias desde una mirada libre de prejuicio. Hay que, de alguna manera, derribar ese etnocentrismo al que todos tendemos y que consiste en analizar la realidad del mundo únicamente desde el punto de vista de nuestra cultura, desde nuestras circunstancias. Esto sería todo. Hasta aquí llegaría esta ponencia. Muchas gracias por la atención y la escucha y obviamente quedo a disposición para cualquier pregunta o comentario. Bueno, muchas gracias y me despido.